Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio 3, el correcto ofrecimiento de la prueba pericial en informática. Un tema que vamos a ver, que se va a mostrar justamente qué es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Bienvenidos a este nuevo episodio, el espacio donde exploramos el fascinante mundo de la informática forense y su impacto en la justicia. Hoy hablaremos de un tema que es clave, el correcto ofrecimiento de la prueba pericial. Muchas veces esta prueba es desestimada o mal presentada debido a errores en su formulación, justificación, y aquí es donde la intervención de un experto es clave para que el tribunal la valore de la manera adecuada. Así que si eres abogado, perito o simplemente te interesa este mundo, quédate porque este episodio es para ti. Vamos a ver qué es el ofrecimiento de la prueba pericial. Cuando hablamos de ofrecer una prueba, nos referimos a la solicitud formal ante el juez para que un perito especializado intervenga en un caso, ya sea penal, civil, mercantil, laboral. Sin embargo, no basta con pedir la prueba. Es fundamental el justificar por qué. ¿Por qué es necesario? ¿Qué se busca demostrar? ¿Y quién es el experto adecuado para analizar la evidencia digital? Bueno, en este caso estamos hablando de evidencia digital, pero podría ser cualquier tipo de evidencia. ¿Cuáles son los errores comunes al ofrecer la prueba pericial? Muchos abogados cometen error al solicitar una prueba. Los más frecuentes podrían ser la falta de fundamentación, no explicar adecuadamente la relevancia de la pericial dentro del caso, no relacionar el peritaje con los hechos que se investigan, desconocimiento del área. No es un tema muy sencillo la parte digital. Muchas veces sí tenemos dudas sobre cómo debería de ofrecerse, qué debería ofrecerse o qué debería hacerse. Se formulan preguntas inadecuadas o ambiguas para el perito, se solicita un análisis que no corresponde a la naturaleza del caso. La elección incorrecta de un perito, a lo mejor pedimos un perito en otra materia y realmente era un perito diferente. Se recurre a personas sin acreditaciones o experiencia insuficiente. No se verifica si el experto tiene conocimiento específico en el área de análisis y no se define correctamente el objetivo de la pericial. Se presentan términos técnicos mal empleados, se solicita un análisis demasiado amplio o sin relación directa. Les voy a platicar una anécdota para que sea mucho más sencillo entender y para ilustrar lo que puede pasar con un mal ofrecimiento. Quiero compartirles un caso en el que me solicitaron realizar un dictamen sobre el contenido de un USB. Un USB, pues básicamente es el pequeñito, grande, del tamaño que ustedes quieran. Aquí tenemos uno. Para los que nos están siguiendo en YouTube, aquí les mostramos. En ese USB había varios archivos, entre ellos documentos con códigos QR y algunos tenían firmas digitales. Sin embargo, fíjense, la prueba o la solicitud solo pedía verificar el contenido del USB y los archivos que estaban dentro del mismo. No incluía verificación de los códigos QR ni de las firmas digitales. Como perito, cumplí estrictamente con lo que se pidió. Analicé el contenido del USB y la existencia de los archivos, los cuales primero no venían firmados digitalmente y posterior eran unos archivos que cambiaban algunas fechas, se podían revisar algunos metadatos, pero no realicé ninguna verificación de autenticidad de los QR. Lo que se quería revisar es que el QR pues fuera fidedigno, que nos llevara a una página de internet, pero no fue ofrecido de esta forma. ¿Por qué? Bueno, ¿qué ocurre después? La contraparte, al querer usar mi dictamen como evidencia o como prueba, se dio cuenta de que faltaban elementos claves. Probablemente, si la parte que ofreció la prueba hubiera solicitado la verificación de los QRs y las firmas digitales desde el inicio, el peritaje habría sido más sólido y útil para su estrategia legal. Esto deja claro que un mal ofrecimiento de prueba puede hacer que la misma pierda valor ante el tribunal o, en el peor de los casos, pueda ser desestimada. Sí hubo una molestia, claro, me dijeron que no sabía hacer mi trabajo, que no sabía hacer las cosas, pero justamente
cuando vamos a la prueba, yo les digo qué es lo que hice y justifico esto con justamente el ofrecimiento de la prueba. Ahora podemos ver la importancia de recurrir a un experto en informática. Un perito puede no solo realizar el análisis de la evidencia, sino que también nos asesora desde la fase del ofrecimiento. Un experto los puede ayudar a redactar correctamente la solicitud de la pericia. Esto no quiere decir que debamos tener todos conocimientos en la materia legal. Simple y sencillamente podemos llegar a un cierto punto en el que se tiene que ofrecer de esta o esta forma. Definir con precisión el objeto de análisis, explicar los alcances y limitaciones de la prueba. Podemos evitar que la prueba sea desestimada por errores de formulación. Un caso mal planteado desde el inicio puede derivar en la exclusión incluso de la prueba, afectando gravemente la estrategia legal. Y, por ejemplo, también tenemos claves para un ofrecimiento efectivo de la prueba. Para asegurarnos de que la prueba pericial en informática sea admitida y valorada correctamente, es recomendable siempre justificar su necesidad, explicar por qué o cómo la prueba digital puede esclarecer los hechos. Vamos a delimitar el objetivo de análisis, evitando solicitudes demasiado generales o vagas, seleccionar el perito adecuado, verificar su experiencia, certificaciones, trayectoria, relacionar la pericial con la teoría del caso, demostrar cómo los resultados pueden influir en la decisión judicial. Y en conclusión, el ofrecimiento de la prueba pericial en informática no es un simple trámite, sino un proceso técnico y estratégico que puede definir el rumbo del caso. La asesoría de un perito desde el inicio es clave para evitar errores que lleven a la desestimación de la prueba. Si eres abogado o trabajas en el ámbito legal, mi consejo es que consultes siempre a un experto antes de ofrecer este tipo de pruebas periciales. No siempre tiene que ser o única la prueba pericial en informática. Puede ser criminalística, puede ser criminología, psicológica, pero siempre es bueno llegar directamente con el experto, valorar la prueba y verificar que ésta nos vaya a funcionar. Les voy a platicar por último un caso que también nos pasó con un correo electrónico. En este correo electrónico muchos han visto cambios de empresas. La empresa se llamaba Patito SADCB y ahora se llama Periquito SASB. El correo @patito de repente cambió su dominio y ya no es Patito, ahora es Periquito. Aunque si tú ingresas como Patito, te va a mandar directamente a esa página que antes era Patito, pero te va a decir que el correo electrónico ya no es el mismo. Así fue ofrecida una prueba. El problema es que se ofreció con el correo que ya no existe y nunca se verificó esta información con el perito para poder validar cómo podría demostrarse la existencia de Patito, que ahora es Periquito. Entonces, deben de tener mucho cuidado. Nos escuchamos en el próximo episodio, Perito Informática Forense. Hasta la próxima y excelente día.